En nuestro día de bodas, miré a Tomás frente a mí, con su expresión impaciente. De repente, sentí que todo carecía de sentido. El oficiante me preguntó, «Novia, ¿aceptas al novio como tu esposo?» Me quité el velo y sonreí. «No, no lo acepto». Capítulo 1. Tomás y yo habíamos estado enredados durante 12 años. ¿Cuántos 12 años tiene uno en la vida? Tomás, como lo pediste, te doy tu libertad. Con esas palabras, me fui sin mirar atrás. Me registré en un hotel, apagué mi teléfono y me enterré en el sueño. En mi sueño, parecía que volvía a tener 16 años. Cuando conocí a Tomás, él aún era un niño, no completamente crecido. En ese entonces, mis padres habían fallecido en un accidente de tráfico, dejándome una gran compensación. Quien pudiera obtener mi custodia tendría el derecho de gestionar ese dinero. Cuando el oro verdadero se encuentra con el verdadero amor, ¿cuál es el genuino? No lo sabía. Le dije al abogado que no necesitaba un tutor. Solo quería que el dinero estuviera a salvo hasta que fuera mayor de edad. Mi abuela me regañó por ser una ingrata, diciendo lo buena que había sido mi tía. Mi tía dijo, «¿Cómo puedes ser tan insensible? ¿No puedes ayudarnos un poco?» Me fui con el rostro frío, porque habían olvidado que, antes de todo esto, habían dicho que yo era desafortunada y que había sido la culpable de la muerte de mis padres. Cambié de escuela y alquilé un nuevo departamento, pensando que sería fuerte, pero no fue hasta que me dio fiebre y empecé a convulsionar, obligándome a salir a comprar medicina, que realmente me sentí indefensa y sola. Ese día, en el pasillo estrecho y débilmente iluminado, conocí a Tomás. Él caminaba hacia mí, a contraluz, como un salvador enviado por el destino. Dirigiéndose directamente hacia mí, me desmayé en sus brazos. A los 16 años, estaba convencida de que Tomás era la luz que me sacaría de la oscuridad. Capítulo 2. Estuve enferma durante medio mes, y fue Tomás, que vivía al otro lado, quien me cuidó todo el tiempo. Cuando sus padres se enteraron de mi situación, también fueron muy amables conmigo. A mis 16 años, después de perder a mis padres y ser rechazada por mi familia, finalmente tuve la suerte de recibir algo de calidez. Me aferré a esa calidez, tratando de volver a convertirme en algo ardiente. Cuando me recuperé, Tomás me acompañó a dar un paseo. Nos sentamos en el césped, disfrutando de la luz del sol. Él me miraba en silencio, sonriendo y diciendo, «Ofelia, soy tu salvador. Debes devolverme este favor de salvar tu vida». La sonrisa brillante de un joven, desde ese momento, quedó profundamente grabada en mi mente. Le sonreí y le pregunté, «Entonces, Salvador, ¿cómo puedo devolverte este favor?» Él se sonrojó, pero no pudo articular la respuesta, quedándose en silencio durante un largo rato. Después de cambiar de escuela, Tomás y yo nos sentamos juntos. Él era muy buen estudiante, y cuando había preguntas que no sabía responder, él siempre me las explicaba con mucha paciencia, hasta que finalmente entendí. Al recordar esos momentos, mi corazón aún se siente cálido. Amaba a ese Tomás de entonces, y creía que él también me amaba de la misma manera que yo lo amaba a él. Pero las personas cambian, y el amor se desvanece. Las personas solo sienten calor porque el frío las está recordando constantemente. Capítulo 3. Cuando desperté de un sueño inquieto, ya era por la tarde del día siguiente. Tenía muchos mensajes no leídos en el teléfono. Eché un vistazo rápido, y la mayoría eran de mis amigos. «Ofelia, ¿cómo que se canceló la boda después de tantos años con Tomás? Qué lástima. Ofelia, ustedes eran la pareja envidiada por todos. ¿Cómo pudo pasar esto?» No tenía energía para dar muchas explicaciones, especialmente cuando sonó la llamada de Tomás. «¿Dónde estás?» Solo unas pocas palabras, pero pude escuchar una infinita impaciencia. Era como si yo fuera la parte B que lo había acosado una y otra vez. Recuerdo que él no era así antes. En el pasado, cada palabra suya estaba llena de ternura. Solo pronunciar mi nombre, y mi corazón casi se derretía. ¿Desde cuándo comenzó a cambiar? En un suspiro, sus reproches se convirtieron en una lluvia de preguntas. ¿Qué quieres decir con esto, Ofelia? ¿Dónde te hice daño? ¿Quieres hacerme quedar mal delante de todos tus amigos y familiares? ¿Qué estás haciendo ahora? No tienes motivo. ¿Por qué me muestras esa cara? Después de todos estos años, sigues igual. Si lo hubiera sabido, no te habría salvado. Sí, después de todos estos años de relación, ¿ahora ya se arrepiente de todo? Pero, hasta ahora, él aún cree que solo estoy haciendo un drama, que estoy solo molestándolo. Volveré esta noche. Nos vemos. Podemos arrepentirnos, o podemos ver cómo la burbuja se rompe, pero necesito una explicación por esos 12 años pasados.
Él soltó una risa burlona. No tengo tiempo. Todo el tiempo que pasé casándome contigo lo saqué de otro lado. Ya te lo dije. Esperemos un poco más. Pero tú quisiste que fuera ahora. Y no olvidó añadir con sarcasmo, si quieres casarte, te sigo el juego. ¿Qué más quieres? Qué barata me siento. Después de estos años de relación, al final, yo me convertí en la que lo presionaba. Su renuencia era evidente, y yo ya había perdido las fuerzas para presionarlo. Bueno, sé que estás ocupado, así que no hace falta casarnos. Te ahorro tiempo. Con una voz grave, él gritó, Ofelia, ¿crees que casarse es un juego? Si no nos casamos, olvídate de hablar de matrimonio en el futuro. ¿El futuro? ¿Cómo podría haber un futuro para nosotros? Hasta este momento, él aún pensaba que solo estaba haciendo un escándalo, usando el futuro como excusa para que yo cediera. Está bien. Él se quedó en silencio por un largo rato. Cuando por fin hubo sonido, era el pitido de la llamada colgada. Sonreí, pero la curva de mi boca estaba llena de amargura. Capítulo 4. No importaba lo que pasara entre Tomás Tang y yo, al fin y al cabo, crecí en la casa de los Tang. La madre de Tomás siempre había sido muy buena conmigo. Las cosas deben tener un principio y un final, así que tenía que darle una explicación. Era justo la hora del almuerzo, y acordamos vernos en un restaurante cercano. Cuando llegué, la madre de Tomás tenía el rostro lleno de preocupación, pero al verme, aún logró forzar una sonrisa. Me sentí incómoda, especialmente al ver la mesa llena de mis platos favoritos. Sentí un nudo en la garganta. Tía. Ella me hizo señas para que me sentara y me preguntó cómo estaba. Por supuesto, no estaba bien, pero aún así respondí que sí. No habló mucho, solo me observó en silencio mientras comía. Desde ayer no había probado bocado, así que devoré la comida con hambre. Al levantar la vista, vi en su rostro una expresión llena de cariño maternal. Ella tomó mis manos, me miró de arriba a abajo, y con lágrimas en los ojos dijo, Ofelia, ¿cómo pudiste adelgazar tanto? No importa lo que pase, tienes que comer bien, ¿de acuerdo? Ese tipo de cariño, que había perdido durante tantos años y que apenas había vuelto a sentir, me hizo temblar, porque no sabía cuánto tiempo más podría tenerlo. Reprimí el nudo en la garganta y sonreí. Tía, he estado comiendo bien. La madre de Tomás suspiró y acarició mi mejilla. Ofelia, tú y Tomás, ¿cómo llegaron a este punto? En ese instante, mis lágrimas brotaron sin control. La muralla emocional que había construido se derrumbó de golpe. Sí, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Fue el tiempo? ¿O el corazón humano? ¿Qué cambia con facilidad? No expliqué demasiado. A este punto, las palabras ya no tenían sentido. La madre de Tomás tampoco dijo mucho. Solo me pidió que pensara bien las cosas, que no me fallara a mí misma. En realidad, si entre Tomás y yo todo hubiera seguido con calma, quizás habría estado bien, pero el destino no quiso que fuera así. El padre de Tomás sufrió un infarto repentino, y los costosos gastos médicos pusieron a la familia al borde del colapso. Los tres vivían solo del trabajo de su madre. Tomás era un muchacho admirable, siempre entre los mejores estudiantes, pero la noche en que llegaron las cartas de admisión de la universidad para ambos, la madre de Tomás, mientras sonreía, rompió a llorar. Hijo, eres un orgullo, pero mamá te falló. Tomás se sentó en el sofá, con la cabeza baja, cubierto por una sombra de tristeza. Cuando la levantó, su sonrisa seguía siendo la de siempre, madura y comprensiva, pero dolorosamente triste. No pasa nada, mamá. Sé que papá acaba de operarse y que no hay dinero. Puedo dejar la universidad y trabajar para mantenerlos. Intentaba parecer tranquilo, pero sus ojos enrojecidos se clavaron en mi corazón. En el balcón, bajo el viento nocturno, la silueta del muchacho parecía tan frágil. En ese momento recordé aquella noche de años atrás, cuando él fue quien me sostuvo bajo ese mismo viento. Me acerqué suavemente, fingiendo ligereza, y le sonreí. Soy una pequeña rica, ¿recuerdas, mi salvador? ¿Quieres que te devuelva el favor? Él se quedó helado un segundo, y su expresión se endureció. Ofelia, ¿cómo podría usar tu dinero? Ni pensarlo. En ese momento no entendía. Si nos amábamos, ¿por qué no aceptaba mi ayuda? Esa fue nuestra primera pelea, hasta que la luna estuvo alta, en el aire frío. Nuestros labios temblaban levemente. Al final, cedí. Pensé que solo estaba protegiendo su orgullo con cuidado, pero en realidad, entre su orgullo y yo, ya había hecho su elección. Aún así, debía ir a la universidad. Capítulo 5. Trabajé junto a Tomás en empleos de medio tiempo. Al principio, él daba clases particulares. Gracias a sus excelentes resultados en el examen de ingreso a la universidad, muchos padres querían contratarlo. Muy pronto,
consiguió cada vez más trabajo. Y claro, eso hizo que algunos se pusieran celosos. Un día, un niño llorando lo acusó falsamente de maltratarlo. Y después de eso, nadie quiso contratarlo otra vez. El joven, abatido, apretaba con fuerza los apuntes de sus clases. Parecía que el mundo entero lo estaba rechazando. Le di una palmada en el hombro y le dije, no pasa nada. ¿Por qué no repartimos comida juntos? Y si no funciona, siempre podemos repartir folletos. Él me abrazó. Aquel leve aroma a jazmín había desaparecido hacía mucho, pero todavía puedo recordarlo. Lo siento, Ofelia. Prometo que te valoraré y te compensaré por todo esto en el futuro. Durante todo el verano, el sol implacable y el sudor que nos empapaba no me parecieron tan duros. Al contrario, aquel verano, el futuro que el chico me prometió me llenó de fe. En ese entonces, nunca pensamos que un amor tan sincero y apasionado acabaría desvaneciéndose con el paso del tiempo. Caminaba sola por la calle, sin rumbo ni propósito. Mi teléfono no paraba de sonar. Cuando lo abrí, vi que en el grupo escolar estaban hablando de Tomás y de mí. Había muchos comentarios, pero todos decían lo mismo. ¿Qué había pasado con la pareja perfecta? ¿El príncipe y la princesa de la escuela? Como yo también estaba en el grupo, nadie se atrevía a decir nada demasiado fuerte, pero no esperaba que una de las chicas mayores, una senior, etiquetara directamente a Tomás y escribiera: algunos hombres son unos inútiles. No solo no sirven para nada, sino que no soportan que otros sean mejores que ellos. En un instante, el grupo quedó en silencio. Aunque era un mundo virtual, sentí un frío incómodo que me recorrió la espalda. Por supuesto, Tomás no respondió. El chat volvió a quedarse en silencio. Compré un té con leche sin pensarlo mucho. Había mucha gente en la calle, pero yo no podía oír ningún sonido. Después de tanto tiempo sin comer, hasta beber algo me costaba esfuerzo. Cuando el teléfono volvió a vibrar, vi que alguien había mencionado a la senior. Alicia envió primero un emoji sudando y mirando de lado, y luego un largo mensaje apareció en pantalla. Senior, creo que estás malinterpretando las cosas. ¿No conoces realmente a Tomás? ¿No te parece que estás siendo demasiado injusta? ¿Alguien te dijo algo? La respuesta de la senior llegó enseguida. Oh, mira quién habla. ¿No es la famosa coqueta pretenciosa que sabía que él tenía novia y aún así lo perseguía? Alicia, no todos son como Tomás. No sé cuál es tu juego, pero si tanto te gusta actuar, mañana te monto un escenario. Su tono fue despiadado, pero, en cierto modo, pensé que esa dureza encajaba con la situación que Alicia había provocado. Sonreí levemente, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Capítulo 6. Cuando apareció Alicia entre Tomás Tang y yo, la enfermedad del padre de Tomás seguía empeorando, y dependía de los medicamentos para mantenerse estable. Durante ese tiempo, la madre de Tomás también enfermó, y la situación económica de la familia volvió a deteriorarse. Después de suspender sus medicamentos por un tiempo, el padre de Tomás sufrió una recaída y fue llevado de urgencia al hospital. El médico dijo que necesitaba una segunda cirugía, algo que suponía un gran gasto para la familia Tang. Sin pensarlo, pagué la operación. Frente a la habitación del hospital, el médico, aún con el sudor en la frente, anunció que la operación había sido un éxito. Tomás, que había mantenido la cabeza baja todo el tiempo, la levantó de repente, con una luz extraña en los ojos. Me miró fijamente, y aunque hablaba con lentitud, sus palabras eran firmes. Ofelia, gracias, de verdad, gracias. Sonreí y lo abracé suavemente. Somos una familia, no tienes que agradecerme. Él me apretó entre sus brazos, como si quisiera fundirme con su cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente tuvo fuerzas para entrar a la habitación, mi hombro ya estaba completamente empapado. Pensé, Tomás, realmente lo vales. Vales toda mi bondad hacia ti. Después, en la habitación del padre de Tomás, conocí por primera vez a Alicia. Llevaba el cabello recogido en un moño suelto, y cuando sonreía, aparecían dos hoyuelos profundos en sus mejillas. Dejó frutas y leche sobre la mesa y saludó con dulzura al padre de Tomás. Tío, ¿se siente mejor? El padre de Tomás parecía un poco confundido, así que Tomás explicó. Ella es Alicia, una compañera que trabaja conmigo en el proyecto de investigación. La madre de Tomás frunció el ceño y observó a Alicia con discreción. Alicia, dándose cuenta de su tardía presentación, corrió hacia la madre de Tomás con esa sonrisa dulce y entusiasta que la caracterizaba. Tía, mucho gusto. También traje una sopa que mi mamá preparó. Es buena para los pacientes. Tomás sonrió. Sí, la mamá de Alicia cocina muy bien. La mirada de Alicia se posó sobre Tomás, y una emoción ardiente y evidente brilló en sus ojos. Alicia estaba enamorada de Tomás, podía sentirlo.
Y no era un simple gusto. Era de esos amores que no aceptan un no como respuesta. Alicia permaneció en la habitación unos 20 minutos antes de despedirse. Salí para preguntar al médico sobre la condición del padre de Tomás. Y al volver, escuché a la madre de Tomás advirtiéndole a su hijo: Tomás, ¿qué pasa entre tú y esa chica? Tomás pareció sorprendido un segundo antes de negar. ¿Qué podría pasar? Mamá, no pienses mal. No hay nada entre nosotros. Solo somos amigos. La madre de Tomás suspiró aliviada. Eso está bien, Tomás. No puedes fallarle a Ofelia. Su tono sonaba sincero, al menos en ese momento. Tranquila, mamá, no lo haré. Por eso, cuando Alicia apareció, no me sentí amenazada. Confiaba en nuestro amor, y creía que nadie podría interponerse entre nosotros. Capítulo 7. Nunca imaginé que Alicia aparecería con tanta frecuencia. Tomás, que antes apenas usaba el teléfono, comenzó a pasar horas chateando en WeChat. A veces lo veía reírse frente a la pantalla, como si el mundo entero estuviera dentro de esos mensajes. Cuando terminaba mi trabajo y me acercaba a él con una sonrisa, preguntándole qué era tan gracioso, él se sobresaltaba. Apagaba la pantalla de inmediato y decía con rigidez: no es nada, solo alguien que me mandó un sticker divertido. Sabía que lo que iba a hacer no era correcto, pero la duda y la angustia me estaban consumiendo. Una noche, mientras dormía profundamente, revisé su WeChat, y sí, era con Alicia. Buenos días, senpai. No me digas que el perezoso sigue durmiendo a esta hora. Levántate. Hoy voy al parque con mis amigas. Te mandaré unas fotos bonitas. La perezosa eres tú. Ese día fuimos de campamento y dijiste que íbamos a escalar. ¿Y quién se durmió 3 horas a mi lado sin que ni una brizna de paja la despertara? Él, que ya no tenía ni tiempo para darme un beso por la mañana. Si encontraba tiempo para desearle los buenos días a otra chica. Compartían casi todos los detalles de su día a día, en su galería de fotos. Incluso había imágenes de Alicia en el parque. No había nada abiertamente indecente en sus mensajes, pero al leerlos, sentí que el cuerpo se me helaba. Senpai, tengo muchas ganas de comer filete con pimientos verdes. Dijiste que tú lo haces muy bien, ¿no? Qué talentoso eres. Yo ni siquiera sé cómo prepararlo. Tomás respondió con un emoji presumido, y Alicia contestó con uno tierno y lastimero. Entonces, ¿mañana podré comer ese filete con pimientos verdes? Claro, te prepararé una gran porción, pero no te vayas a enfermar por comer tanto. Alicia respondió con una risa coqueta. No importa si me duele. La última vez que me torcí el tobillo, tú me llevaste al hospital, ¿recuerdas? Tomás le mandó un emoji de resignación. Después de leer eso, dejé el teléfono a un lado y miré su rostro dormido. Seguía siendo el mismo de antes, y sin embargo, ya no era igual. Cuando había comenzado a hacer con otra chica las cosas que solía hacer conmigo, aquel filete con pimientos que creí que era solo nuestro, terminó siendo el platillo que él preparó para otra, y aquel muchacho que solía pertenecerme, ya no parecía tan puro. No pude dormir en toda la noche. Daba vueltas en la cama, pensando incluso si debía preguntarle si recordaba que mañana era mi cumpleaños, y si debía mantenerle su lugar en la mesa del restaurante. Por supuesto, no vino. Parecía haber olvidado que, mientras cocinaba para otra, había una chica esperando su regreso en el día de su cumpleaños, hasta que lo llamé al atardecer, y entonces pareció caer en cuenta, con tono de disculpa. Lo siento, Ofelia. He estado tan ocupado que lo olvidé. Te prometo que te lo compensaré. Dijo que esa noche no volvería temprano, que tenía muchos datos que analizar. Le dije que estaba bien y colgué. Llevé la comida que había preparado conmigo y fui a la universidad. Apenas crucé la puerta, comenzó a llover a cántaros. Estaba empapada, temblando de frío, con la vista nublada por la lluvia. Pero aún así pude verlo claramente. Aquel chico que una vez me dio calor. Aquel que me prometió seguridad. Le ofrecía su hombro a Alicia. La llevaba a cuestas, cruzando con cuidado una zona encharcada. Ella reía dulcemente sobre su hombro, mientras él sostenía el paraguas con una mano. El agua resbalaba por el borde y caía como lágrimas. Se miraron a los ojos y sonrieron, cómplices, dulces. Marqué su número. Lo vi sacar el teléfono del bolsillo, pero Alicia se lo arrebató y colgó la llamada. El teléfono cayó al suelo, junto con la comida que había preparado. Por primera vez, empecé a dudar de nuestros 12 años de amor. Tal vez no era tan fuerte como yo había creído. Tal vez, desde el principio, ya estaba lleno de grietas. Recuerdo que aquella noche la lluvia fue tan intensa, tan fría, que aún hoy, cuando lo pienso, me recorre el mismo escalofrío helado de entonces. Capítulo 8. Justo como ahora.
El cielo volvió a cubrirse con una lluvia fina y constante. No pude evitar sonreír con amargura. El destino seguía siendo injusto conmigo. ¿Por qué siempre decide golpearme cuando ya estoy en el suelo? Tiré el té que llevaba en la mano y me di la vuelta. Un coche se detuvo a mi lado. Tomás bajó del auto, con el rostro tenso y la mirada cargada de furia. Sostenía una tarjeta entre los dedos y, sin decir más, la arrojó a mis pies. Ofelia, ¿esta es la tarjeta que le diste a mi madre? ¿Qué significa esto? ¿Una compensación por la ruptura? Eché un vistazo. Efectivamente era la tarjeta que acababa de darle a la señora Tan. Asentí. Ni siquiera había dicho una palabra cuando Tomás me sujetó con fuerza de la muñeca. ¿Crees que el dinero puede resolver todos los problemas? Alguna vez fui su Ofelia. Ahora, solo era Ofelia, un nombre cualquiera, tan indiferente como si fuera un extraño más. 12 años juntos, y aparentemente nada había cambiado, pero en realidad, todo se había desmoronado hace mucho. Aún así, no podía negar que él seguía siendo ese Tomás, el Tomás al que amé, sin importar cómo terminara esto. Deseaba que al menos en mi corazón, nuestro amor permaneciera como un recuerdo hermoso. Así que le expliqué con calma. La tía siempre me ha tratado mejor que una madre a su propia hija. Esto no es un pago, es solo mi forma de mostrarle gratitud. Tomás soltó una risa sarcástica, sacudiendo la cabeza con desprecio. Esa es mi madre. Yo me encargo de cuidarla. No necesito tu dinero. Perfecto entonces, respondí con serenidad. Considéralo una compensación por la ruptura. Su rostro se tornó rojo de ira, y su mirada se volvió helada. Ofelia, ¿qué demonios quieres? Mi paciencia tiene un límite. Respiré hondo y levanté la vista al cielo. Las gotas de lluvia golpeaban mi frente, frías y punzantes, pero me hicieron pensar con claridad. Al menos, comprendí que no quería volver a mojarme bajo la lluvia nunca más. Terminemos, Tomás. Mi corazón dolía, pero sentí como el peso en mis piernas se aligeraba un poco. 12 años juntos se han convertido en una carga para ti. Ambos estamos agotados. Te devuelvo la libertad que tanto deseas. La ferocidad en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una confusión impotente. Se quedó mirándome, en silencio, por mucho tiempo, antes de preguntar, como si buscara una confirmación. ¿Lo dices en serio? Lo miré directamente y asentí. Su expresión se endureció, y sus labios temblaron ligeramente al responder. Ofelia, puedo soportar que me convirtieras en un espectáculo en nuestra boda, pero no seguiré permitiendo que desafíes mis límites. Solté una carcajada amarga. ¿Límites? Tomás, ¿cuáles son tus límites? Lo pregunté con toda la seriedad del mundo, clavando mi mirada en la suya, como si de verdad pudiera encontrar ahí una respuesta. ¿Mis límites? Ofelia, ¿acaso no los conoces ya? Capítulo 9. Sí, lo sabía. Quizá cuando éramos jóvenes no lo entendía, pero al graduarnos, por primera vez me di cuenta. Tal vez para Tomás no era un problema que yo fuera buena, pero que fuera mejor que él, eso sí lo era. Después de graduarnos, tomamos caminos distintos. Él quería quedarse en la universidad para hacer un posgrado, pero su familia no estaba bien económicamente, así que le propuse, ¿y si yo empiezo a trabajar? En ese momento, me tomó la mano con firmeza y dijo con voz decidida, no, si alguien tiene que trabajar, seré yo. Tú debes seguir estudiando. Luego sonrió y añadió, además, ahora es difícil conseguir trabajo. No quiero que te frustres si no encuentras algo. Entonces no lo noté, pero ahora entiendo que aquella mirada suya escondía un leve desprecio. Déjame intentarlo, le respondí. Si no encuentro nada, volveré y presentaré el examen de posgrado. No te preocupes. Pensé que mis palabras eran una forma de consolarlo, pero a él le parecieron rebeldía. Frunció el ceño, se levantó y me gritó, Ofelia, ¿por qué nunca haces lo que te digo? Si te digo que no encontrarás trabajo, es porque no lo harás. Fue entonces cuando empecé a notar algo extraño en su carácter. En muchas cosas, mis intenciones eran buenas, pero al final, siempre terminaba siendo yo la equivocada. Esa noche discutimos durante horas, ninguno cedió, y todo terminó en una pelea. Él arrojó contra la pared la taza que yo le había regalado y se fue dando un portazo. Al ver los fragmentos rotos en el suelo, sentí como si mi corazón también se hubiera desgarrado. Me aterraba la idea de perderlo. Ya había perdido lo más importante una vez, y no quería volver a sufrir ese dolor. Apenas podía respirar, pero aún así corrí detrás de él, con las piernas temblorosas. Solo podía ver su espalda alejándose, y no noté el coche que venía a toda velocidad. El impacto me lanzó por los aires, y todo se volvió oscuro. La última imagen que vi fueron los ojos del muchacho al que amaba. Cuando desperté,
Tomás estaba junto a mi cama, con los ojos rojos por el llanto. Ofelia, por fin despertaste, lo siento, de verdad lo siento. Me tomó la mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su rostro reflejaba una culpa que me partía el alma. En ese momento, comprendí que aquella taza no importaba. Mientras él siguiera a mi lado, todo podía volver a comprarse. Sonreí débilmente, tirando un poco de las vendas. No pasa nada. Él me abrazó. No volveremos a pelear. ¿De acuerdo? Ofelia, no tienes idea de cuánto me asusté por ti, y en medio de aquel calor que me envolvía, tuve un pensamiento tonto. Si pudiera ser feliz con Tomás por el resto de mi vida, aceptaría ser atropellada cada día. Él se disculpó una y otra vez. Y yo, en el fondo, no lo culpaba. Había otra persona en la habitación. Una mujer de cabello corto, con una voz clara y firme. Perdón por interrumpir, dijo. Me llamo Esquiler. Fui yo quien te atropelló. No imaginaba entonces que Esquiler se convertiría en una figura clave en mi vida. Ambas compartíamos un interés por la ingeniería y los dispositivos. Ella me invitó a emprender un proyecto con ella. Tenía una visión nítida del futuro y un plan detallado. Su entusiasmo me contagió. Le conté a Tomás. Y él solo sonrió. ¿Emprender? Eso no es fácil. Aún así, como yo estaba hospitalizada, no discutió más. Cuando Esquiler y yo comenzamos, Tomás repetía con desdén. Eso de ustedes es un juego. No durará mucho. No lo tomé en serio. Esquiler tenía una mente brillante para los negocios. Y yo aportaba energía y determinación. El camino del emprendimiento no fue fácil. Pasábamos noches enteras sin dormir, corrigiendo propuestas y rediseñando planes. Pero al final, el esfuerzo dio frutos. Nuestro negocio comenzó a prosperar. Y hoy ya tenemos un lugar importante en la ciudad de A. Tomás dejó de hacer comentarios negativos. Pero mirando atrás, me doy cuenta de que fue entonces, cuando empezamos a hablar menos. El silencio reemplazó los besos matutinos. El filete con pimiento se volvió comida recalentada. Y por las noches, cuando nos acostábamos, él siempre me daba la espalda. Decía, he estado muy ocupado con mis investigaciones. Y yo también estaba ocupada. Tan ocupada que no tuve tiempo de darme cuenta de que aquel chico que una vez me prometió el mundo, se estaba alejando lentamente. Capítulo 10. Pero, si yo me volviera mediocre, ¿Tomás regresaría a mi lado y me amaría con todo su corazón? No me atrevía a apostar por eso. En el pasado, lo amé profundamente, pero siempre he sido alguien que piensa en el peor escenario posible. Si convirtiera su amor en el propósito de mi vida, ¿qué haría cuando dejara de amarme? ¿Moriría? No, no podía hacerlo. Tomás, ya no importa, ya no me importas. Así que tu orgullo, tus límites como hombre, ya no me interesa cuidarlos. Ofelia, han pasado 12 años. Todos saben que es imposible que nos separemos. ¿Por qué haces esto? ¿Crees que vale la pena? Así solo lograrás que te odie más. ¿Odio? ¿Escuchaste eso? ¿Quién querría pasar su vida con alguien a quien odia? ¿Alicia lo sabe? ¿Qué? Tomás se quedó helado. ¿Por qué la mencionas? ¿Qué tiene que ver ella con esto? Dices que todos saben que no podemos separarnos. Entonces dime, ¿Alicia lo sabe? Tomás pareció sentirse herido por mis palabras. Ofelia, no metas a gente que no tiene nada que ver. ¿Quieres romper? Está bien. Solo asegúrate de no arrepentirte. Negué con la cabeza, mi voz tranquila pero firme. No lo haré. Después de tantos años juntos, deberías saber que no soy de las que se arrepienten. Subió al coche, cerró la puerta con violencia y arrancó. El agua sucia del camino me salpicó de pies a cabeza. Míralo, el hombre que amé alguna vez. Ni siquiera tuvo el valor de admitir su traición en el amor. Debí haberlo dejado mucho antes. Capítulo 11. Me mudé. Compré una casa ni muy grande ni muy pequeña, en un vecindario tranquilo. Cuando mi señor se enteró de lo ocurrido entre Tomás y yo, insistió en traer a algunos amigos para hacer una pequeña fiesta de inauguración. Por si acaso yo estaba deprimida. Incluso trajeron vino. Cocinamos algunos platos y nos sentamos alrededor de la mesa. Al principio, nadie se atrevió a mencionar a Tomás. Pero después de un rato, se dieron cuenta de que, tras poner fin a 12 años de relación, yo no estaba tan devastada como esperaban. Sí, ni yo misma lo había previsto. Después de perder a Tomás, solo lo recordaba de vez en cuando, en momentos de soledad, con una punzada leve en el pecho. Al final, entendí algo esencial. La vida se vive por uno mismo. Y mi mundo no giraba solo alrededor de Tomás. La curiosidad pudo más. Una de mis compañeras no aguantó y preguntó, ¿por qué rompiste con Tomás? Recuerdo que ustedes se llevaban muy bien.
Mi respuesta fue simple y completamente honesta. Supongo que ya no había amor. Ambos estábamos cansados. El ambiente se volvió silencioso. Las expresiones de todos eran complicadas, pero era la verdad. El amor no es solo pasión desenfrenada. También es responsabilidad. En el amor uno puede cansarse, pero nunca debe volverse infiel. El que juega con los sentimientos no es la persona que quiero en mi futuro. Capítulo 12. Con la compañía de mis compañeros de clase, mi estado de ánimo realmente mejoró mucho más que antes. Además, con lo ocupada que estaba por los asuntos del negocio, pronto me acostumbré a vivir sola. Pero Tomás, al parecer, no se acostumbró. Apareció en la puerta de mi casa, con las cuencas de los ojos hundidas, algo de barba sin afeitar, e incluso su figura se había adelgazado bastante. Me sorprendí un poco. Después de todo, en mi impresión, Tomás siempre había sido alguien lleno de energía y confianza. Nunca lo había visto tan decaído. Me sonrió, con esa sonrisa radiante y brillante, pero con un toque de impureza que me hacía sentir incómoda. Sentía que estaba destruyendo los recuerdos hermosos que tenía de él. Ofelia, últimamente tengo tiempo libre. ¿Por qué no buscamos un día para reservar de nuevo un restaurante y celebrar la boda? No te preocupes. Ya les expliqué a nuestros familiares y amigos lo que pasó la última vez. No dirán nada. Su tono tenía un matiz de súplica, y mi pecho se sintió oprimido. Pero yo sabía que ya no había vuelta atrás. Aunque ahora me llamara suavemente Ofelia, yo aún recordaba el momento en que, con los ojos enrojecidos y los dientes apretados, gritó ese mismo nombre. No hace falta, Tomás, ya te he devuelto tu libertad. Nuestro pasado fue hermoso. Así que dejemos que la belleza se quede en la memoria. Nadie es indispensable para nadie. Vayamos a recibir el futuro que nos pertenece a cada uno. ¿De acuerdo? Sus ojos se enrojecieron y dijo en voz baja: Ofelia, ¿qué pasó? ¿Qué salió mal entre nosotros? ¿Por qué terminamos así? Sí, ¿por qué? Esa es una pregunta que deberías hacerte tú mismo. Tomás, vete. Él me tomó de la mano y negó con la cabeza. No me voy. Ofelia, ¿acaso olvidaste nuestro principio? Habíamos prometido comprar una gran casa, tener 2 hijos y vivir felices toda la vida. Aquella promesa fue realmente hermosa, pero alguien rompió primero el equilibrio entre nosotros. No soy tan fuerte como parezco. Para ser sincera, tengo cierta pureza emocional. Hay personas o cosas que, una vez que percibo en ellas un aroma que no me pertenece, borro mi huella de inmediato. Sí, compré la casa, cuidé bien de tus padres, cumplí con nuestra promesa. Pero tú, ¿lo hiciste? Él se quedó paralizado, sin poder decir una palabra. Lo miré fijamente a los ojos. ¿Todavía me amas? Por supuesto que te amo. Me reí con frialdad. ¿Pero solo me amas a mí? Él dudó, inseguro, sin responder. Pero la respuesta ya era evidente. No. Suspiré. Tomás, no quiero que terminemos de mala manera. Te amé mucho, y creo que tú también me amaste. Pero ahora, suéltame. Bajó la cabeza y se marchó. La figura del muchacho seguía siendo delgada, pero ya no sentía aquel ardor de antes. Ya no podía darle calor. Capítulo 13. La madre de Tan me llamó por teléfono para invitarme a cenar en su casa. Justo coincidía que había vivido muchos años allí y aún tenía algunas cosas sin recoger. Cuando llegué, además de ellos 3, había bastantes familiares cercanos. Durante la cena, los parientes se convirtieron en mediadores, hablando uno tras otro. Ofelia, hija, tu tío te ha apreciado desde pequeña. Ahora que has crecido tan bella y tienes un buen trabajo, ¿no deberías pensar ya en tu futuro? Sí, querida. Tu tía recuerda que siempre tuviste una relación muy buena con Tomás. Lo que pasó la última vez, Tomás ya nos dijo que fue su culpa. Nosotras, las mujeres, en esta vida solo queremos un buen compañero. No hay que ser tan dura con los hombres, por muy buen trabajo que tengas. Nada se compara con tener un buen marido. Tomás es un chico excelente. Han estado juntos más de 10 años. ¿Cómo pueden separarse así nada más? Ya no son unos niños. No sean tan inmaduros. La madre de Tan también me tomó de la mano y suspiró. Toda la culpa es de nuestro Tomás. Si estás enfadada, desahógate con él. No se atreverá a decir nada. Solo que, hija, me duele verte así. Sé que Tomás todavía te ama. La naturaleza humana, al final, siempre busca el beneficio propio. Por mucho que me considerara como una hija, al final, ella seguía siendo la madre de Tomás. En cuanto a las palabras de los parientes de los Tan, ¿qué tenían que ver conmigo? Ya había tomado mi decisión, cortar completamente. Sonreí, levanté mi copa y brindé con todos, uno por uno. Durante todos estos años, les agradezco mucho su cuidado. Tal vez no sepan todos los detalles entre Tomás y yo, pero ya no soy una niña.
Sé tomar mis propias decisiones. Dentro de poco me iré a trabajar a otra ciudad. Así que por favor, cuídense mucho. Los parientes se miraron entre sí, algo incómodos. Mi tía frunció el ceño y tosió ligeramente. Niña, qué terca eres. Tomás ha estado contigo desde que tenía poco más de 10 años. Ha perdido tantos años a tu lado. Y ahora que te va bien, ¿lo abandonas así? ¿Dónde está la justicia en eso? Mi segundo tío la apoyó. Es cierto. Tomás incluso te salvó la vida una vez. ¿Cómo puedes ser tan desagradecida? Solté una risa fría y miré a Tomás. Él me devolvió la mirada y suspiró. Ofelia, ¿de verdad puedes abandonar 12 años de amor así como si nada? Sonreí, levanté una ceja y miré a mi tía. ¿No es el amor cosa de dos personas? Cuando empezamos a salir, si él no hubiera querido, ¿acaso lo obligué poniéndole un cuchillo en el cuello? En estos más de 10 años, ¿solo él ha perdido el tiempo? Yo no, tú también eres mujer. ¿Cómo puedes pensar que la juventud de una mujer vale menos que la de un hombre? Y si hoy tengo éxito, fue por mi propio esfuerzo. Pregúntale a Tomás, ¿aportó algo él? El rostro de mi tía se puso verde y, con las orejas rojas, no pudo decir una palabra. Me volví hacia mi segundo tío y fruncí el ceño. Sí, Tomás me salvó la vida una vez, pero yo también salvé al tío Tang. Incluso los propios padres que dan la vida a un hijo no pueden exigirle que la dedique entera a devolver favores. No, he cumplido con mis deberes de hija hacia sus padres. He estado con Tomás tantos años pensando siempre en él. Tengo la conciencia tranquila. El rostro de mi segundo tío no lucía mucho mejor que el de mi tía. Al final, miré fríamente a Tomás. Tomás, antes de preguntarme si puedo dejar atrás más de 10 años de relación, pregúntate a ti mismo, ¿no fuiste tú quien me abandonó primero? Su mirada empezó a esquivarme. Cuando compré la casa, dijiste que estabas ocupado con un proyecto. Cuando la estaba decorando, dijiste que tenías un congreso académico. Cuando compré los muebles, seguías muy ocupado. ¿Sabes? Todo eso era nuestro compromiso, no solo mío. Y cuando todo estuvo terminado, viniste apenas un momento, y con sarcasmo dijiste, Ofelia, qué rica eres. Tomás se puso rojo de vergüenza. Lo miré y le pregunté, ¿no lo recuerdas? Tomás negó con la cabeza, tratando de explicarse apresuradamente. No, solo fue un comentario sin mala intención. Me levanté, con la voz cargada de ira. ¿Y en mi cumpleaños? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y cuándo fijé la fecha de la boda? ¿Y cuándo fui a elegir los artículos para la boda? ¿Dónde estabas entonces? Tomás movía los ojos de un lado a otro, sin poder responder. Entonces solté una risa fría y saqué unas fotos. Déjame recordártelo. La primera foto mostraba a Alicia sentada a su lado, con una fiambrera en las manos. Él, con los palillos, le daba de comer ternera con pimientos. En mi cumpleaños, cocinaste mi plato favorito, ternera con pimientos, para dárselo a otra mujer. La segunda foto mostraba a Alicia tomada de su brazo, mirándolo con admiración, mientras él disfrutaba con una expresión complacida. El día en que fijamos la fecha de la boda, tú, que se suponía debías estar en un congreso académico, pasabas una maravillosa cita en un parque a las afueras con Alicia. La tercera foto los mostraba abrazados, con los ojos cerrados y sonriendo felices. Cuando fui a escoger los artículos de la boda, tú dejaste a tu prometida para irte con otra mujer al parque de atracciones. Si no me equivoco, en la rueda de la fortuna, ella te besó, y tú no la rechazaste. Los familiares quedaron mudos. La madre y el padre de Tan miraban a Tomás con el rostro lleno de furia. Yo también lo miré. Tomás, ¿esto es lo que llamas amor? Él, visiblemente avergonzado, se esforzó por mantener la compostura. ¿Así que me investigaste? ¿Investigar? Me reí con desprecio. Estaba tan ocupada, sin nadie que me ayudara. ¿Crees que tenía tiempo para seguirte? Estas fotos son del perfil de Alicia. Ella publicó claramente a dónde fueron y qué hicieron. ¿Y por qué lo hizo Alicia? Muy simple, para que yo lo supiera. Alicia era una pretenciosa coqueta en toda regla, pero Tomás no pasó la prueba. ¿Cómo era ese dicho? La mosca no se posa sobre un huevo sin grietas. Tomás abrió la boca, pero solo logró emitir un simple sonido. Negué con la cabeza. Tomás, al principio solo quería dejarte un poco de dignidad, no porque aún te amara, sino porque no quería manchar los recuerdos hermosos que guardaba. Lo que valoro no eres tú, sino los 12 años de amor que dediqué. Capítulo 14. Tomás Tan estaba completamente perdido, sin saber qué hacer. Al final, murmuró con sequedad, Ofelia, déjame explicarte, yo no tuve malas intenciones contigo, solo que, levanté la mano y lo interrumpí, basta, no digas más, ya no es necesario, tampoco importa, déjalo así.
Me di la vuelta para tomar mi bolso, y de pronto se oyó un sonido seco y claro. Cuando miré hacia atrás, Tomás tenía una marca de mano roja en la cara. La madre de Tan estaba furiosa. ¿Cómo pudiste tratar así a Ofelia? Tantos años que pasé criándote con tanto esfuerzo, y resulta ser un ingrato, infiel y desvergonzado. Eres una vergüenza. Era evidente que la señora Tan estaba realmente indignada. Tomás bajó la cabeza, sin atreverse a pronunciar una palabra. Ella siguió gritándole durante un buen rato, hasta que finalmente se volvió hacia mí, llorando, y me tomó de la mano. Ofelia, no seas así. Él estuvo mal, muy mal. Si no fuera mi propio hijo, te juro que lo mataría con mis propias manos. La abracé suavemente. Ya pasó, tía. No tiene nada que ver con usted. La señora Tan se secó las lágrimas y me miró fijamente. Hija, perdona a Tomás, por favor. Has hecho tanto por nuestra familia. No quiero que esto te lastime más. Quédate, te lo prometo. Tomás te tratará bien de ahora en adelante. Le lanzó una mirada severa a Tomás, quien se apresuró a acercarse para disculparse, pero lo empujé con firmeza. Tía, entre Tomás y yo ya no es posible. Les agradezco todo lo que han hecho por mí durante estos años. Si alguna vez necesitan mi ayuda, llámenme. No cambiaré mi número. Dicho esto, me puse a recoger mis cosas. Tomás me siguió hasta la habitación, sujetándome del brazo, con el rostro lleno de remordimiento. Ofelia, sé que estuve mal. No te vayas. Te lo prometo. Nunca volveré a hacerlo. No me gusta Alicia. Créeme, por favor. Dicho esto, sacó su teléfono y, delante de mí, borró a Alicia de WeChat y la bloqueó junto con su número de teléfono. Con voz sincera dijo, solo te amo a ti, desde que tenía 16 años hasta hoy. En realidad, después de tantos años con Tomás, sabía que probablemente no sentía un verdadero amor por Alicia. Pero, ¿de verdad no veía lo que hacía Alicia? ¿No sabía que su ambigüedad con ella me hería profundamente? Claro que lo sabía. Tomás se había dejado seducir por la adoración de Alicia. Esa atención alimentaba su enfermizo orgullo masculino. Desde el momento en que eligió ese juego ambiguo, todas sus supuestas lucideces posteriores dejaron de tener valor para mí. Su indulgencia, su deseo momentáneo, su decisión de hacerme daño aún sabiendo que lo haría, todo eso rompió algo que ya no podía repararse. Entre nosotros, no había retorno. Déjalo. Tomás, te lo dije, no me arrepiento de mis decisiones, y no retiro mis palabras. Después de empacar mis cosas, me despedí de la señora Tan. Casi todos los familiares ya se habían ido. En el vacío salón, la tía Tan lloraba desconsoladamente, casi cayendo de rodillas. La sostuve justo a tiempo. Hija, sin ti, tu tío habría muerto hace años. Nuestra familia no viviría tan bien si no fuera por ti. Todo es culpa de Tomás, todo es su error. Por favor, perdónalo, te lo ruego. Aunque sea por mí. Le sequé las lágrimas y le respondí con voz suave. Tía, ni usted ni la familia Tan me deben nada. El cariño y la calidez que me dieron, los llevaré conmigo toda la vida. Tomé mis cosas y salí de la casa de los Tan, con el sonido del portazo. Las lágrimas comenzaron a caerme por el rostro. A partir de ahora, Ofelia, vuelves a estar sola en el mundo. Capítulo 15. Me mudé a otra ciudad y pronto me acostumbré a mi nueva vida. Mi senpai me contactaba con frecuencia, y a veces se burlaba de mí diciendo, vaya, Ofelia, qué pena me das, aparte del dinero, no te ha quedado nada. Pero además de sus bromas, también me contaba muchas otras cosas. Después de que terminamos, Tomás no se quedó con Alicia. Discutieron. Tomás le dijo muchas palabras duras, y Alicia finalmente abandonó su intento. Parece que Alicia tenía algún tipo de problema psicológico, no le gustaban los chicos normales, sino que se sentía atraída por hombres casados. Se enamoró de otro estudiante de posgrado, un senpai, pero resulta que ese hombre ya estaba casado. Quizás, después de su experiencia con Tomás, recuperó cierta confianza y repitió la misma estrategia, mensajes, charlas interminables, invitaciones para salir. Pero la esposa del senpai no era ninguna ingenua. Todas las fotos provocativas y los mensajes insinuantes que Alicia enviaba fueron impresos por la esposa, quien los pegó por todo el complejo residencial donde vivía Alicia. Además, colgó una gran pancarta y pasó 8 horas al día con un altavoz anunciando, en el edificio 1, tercer piso, apartamento 2A3. Los padres del señor Simon han educado muy bien a su hija Alicia, quien se enamoró perdidamente de mi esposo y lo persigue sin descanso. Les deseo lo mejor y estoy dispuesta a ceder mi lugar. El padre de Alicia, furioso, le dio una bofetada delante de todos los vecinos. La noticia se difundió por toda la zona, y Alicia decidió abandonar la universidad. Se rumoreó que su familia se mudó, pero nadie sabe a dónde fueron.
Capítulo 16. 12 años de sentimientos no pueden dividirse entre blanco y negro. Hubo belleza, y también dolor. Aquel muchacho radiante a quien amé ya se ha marchado de mi vida. Debo seguir mirando hacia la luz, seguir adelante, aunque sea sola. En cuanto a Tomás, aunque traté de evitar cualquier noticia suya, con los años supe algo. Sigue solo. Pero, ¿de qué sirve? El amor que llega tarde vale menos que la hierba pisoteada.